amén, para que nosotros podamos seguir construyendo, edificando en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro ser tripartito, amén, esa bendición que es del dar, amén, para que el Señor siga haciendo la obra en nosotros, amén, para que en el momento dado, en el momento preciso, amén, nosotros podamos tener las herramientas que necesitamos para así poder, hermanos, vencer al enemigo, amén. Ese enemigo que viene a querer apoderarse muchas veces de muchas cosas que vienen y quieren tocar nuestra alma, nuestra casa, amén, nuestra economía, amén. Quiere tocar muchas veces a nuestra familia, a nuestros hijos, amén, lo que más amamos, amén. Y por eso es que tenemos que aprender a dar, amén. Y al aprender a dar, amén, nosotros vamos a derrotar y vamos a dejar burlado al enemigo. Dice la palabra también: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, amén. Así que yo los invito, mis hermanos, que por favor nos pongamos de pie, amén. Vamos a orarle, vamos a dar gracias al Señor por el privilegio tan precioso que nos da y nos permite de poder venir, ofrendar y diezmar en su casa. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos regala, Señor, de poder ofrendar para tu casa, Señor, para que el evangelio tan precioso, Señor, que tú has dejado, Señor, para nosotros, pueda seguir siendo, Señor, predicado, Señor, y difundido en todo el mundo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Bendecimos los diezmos, bendecimos las ofrendas, Señor, bendecimos al dador alegre, mi Dios amado, y te damos muchas gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús. Pasen, mis hermanos, por favor, con gozo y con alegría. Aleluya. Se pone de pie un momento y cantamos un último canto antes de entrar a la palabra del Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Levanta tu mano, dilo fuerte: gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro, Jesús te adoro, por lo que hiciste. Por lo que hiciste en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Dele esa ofrenda de palmas al Señor fuerte. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano puede tomar su lugar. Solo quiero agradecerle, hermano, al Señor por su misericordia. Amén. Y por permitirnos, hermano, mire, realmente le estoy agradecido con el Señor, contento de que usted, mi hermano, haya atendido la voz, ¿verdad? Y haya venido hoy, ¿verdad? Por lo regular no tenemos servicio el día lunes, pero qué bueno verlo, hermano. Realmente eso nos habla de que hay un pueblo que tiene hambre
¿verdad? Y tiene deseo de escuchar la palabra del Señor, porque estamos siendo preparados, equipados para esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que viene por su amada. Así que, hermano, yo quiero invitar al pastor Luis del CID, ¿verdad? Él va a compartir con nosotros la palabra. Amén. Denle esa ofrenda de palmas al Señor. Y también, hermano, agradecerle al hermano Luis que haya atendido pues la invitación. Luisito, gracias por venir a bendecirnos, haber estado en el retiro de varones. Ya hoy va a ser su último día aquí con nosotros. El día de mañana vamos a estar en la ciudad de Sacramento, amén, con el pastor Fernando López. Si usted desea acompañarnos, yo voy a tratar de, en cuanto tenga la dirección, se la mando al hermano Miguelito, ¿va? Para que usted la postee, ¿verdad? Y puedan verla en la información de la iglesia, amén. Así que, Luisito, te agradecemos, ¿verdad? Y que el Señor te bendiga. Y al día miércoles, mi hermano, de regreso a Guatelinda, ¿verdad? Amén. Amén. Así que te dejo el tiempo, Luisito. Que Dios te bendiga, que el Señor te use, ¿verdad? Y que seamos bendecidos por la palabra. Amén, gloria a Dios. Démosle palmas al Rey, hermano. Dios es bueno. Dios nos ama. Y qué lindo poder decir de verdad, de corazón, que podemos amarlo también, porque Él nos amó primero. Bueno es Dios, hermano. Dan ganas de seguir cantando, ¿verdad? Pero pueden sentarse. La verdad que un ambiente de fiesta precioso que el Señor nos concede todos los días. Yo me recuerdo cuando estaba todavía en el mundo, me recuerdo yo que iba a conciertos mundanos, hermano. ¿Para qué le voy a mencionar nombres de artistas? Pero cuando yo fui alcanzado por mi Señor y Salvador y empezaba a ir a la iglesia, hermano, wow, yo me quedaba asombrado de escuchar las voces, de oír cómo tocaban los hermanos y sobre todo el ambiente de fiesta, hermano. Entonces, como yo era un poco más ignorante que ahora, y le hablaba a mis amigos del mundo, entonces me decían, vos, pero ¿cómo es eso que ahora ya no te vas a chupar con nosotros? Me decían, ¿verdad? Y ya no vas a ir a tal concierto y todo eso, ¿verdad? Así decimos nosotros, perdón por el hebreo que yo a veces uso, pero a tomar, ¿ves? Y entonces fíjese que yo les decía, es que ¿saben qué pasa? Que ahí a donde yo voy, fíjese que se pone bien alegre, así como cuando fuimos al concierto de tal grupo, así se pone en la iglesia, decía yo, hermano. Era lo que podía expresar. Ahora entiendo que aunque, gloria a Dios por los buenos músicos o salmistas, mejor dicho, quizás, por esas voces preciosas, nosotros lo que pasa es que cuando entramos a la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y entonces siempre hay fiesta. Aunque haya problemas, hay fiesta, ¿verdad? Porque la alabanza de Dios no depende si nosotros estemos bien o creemos que estamos mal, sino que Él merece toda la gloria y la honra por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar esta noche. La verdad que ahora me toca mi privilegio aquí, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él ha usado sus vasos, hermano, a todos los que están sirviendo, los que prepararon el templo, hicieron la limpieza, los hermanos que estaban cantando, los que profetizaron, y asombrado, hermano, nuevamente agradecido con Dios por permitirme ver cómo Él está haciendo su obra, y yo pueda decir, guardando mis distancias, aquí es casa de Dios y puerta del cielo, hermano. Se lo digo en verdad, porque el Señor está aquí, hermano. Hay una visitación bien exquisita en este lugar. Yo le aconsejo que usted no se pierda ningún día que usted pueda venir a hacer culto a Dios. Se lo aconsejo, hermano, porque así como ayer Dios nos bendijo. Los testificaron que mientras nosotros estábamos allá en el Salón de la Justicia, ya esa es caricatura, mientras estábamos en el retiro, aquí usted se estaba gozando en el culto de jóvenes. Y hoy entonces seguro que hay algo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos lleva de gloria en gloria. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos, de poder, Señor, alabarte y adorarte, pero no dejamos de ser menesterosos, Señor, de tu buena palabra.
Por favor, Señor, usa mi vida para trasladar el mensaje que ha brotado de tu buen corazón hoy, Señor, para bendecirnos aquí en este lugar. Por favor, danos un espíritu de revelación y de sabiduría. Danos humildad, Señor, para que así como dice tu palabra podamos recibirla, y también danos la capacidad, la fuerza, la potencia para llevarla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a manera de introducción, yo quisiera recordarle algunos versículos que yo creo son muy importantes, como por ejemplo el de Santiago 1:21. Bueno, todos son importantes, pero esta instrucción de Dios para nosotros quienes le amamos y amamos su palabra, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, vamos a ver si le hallo, dijo aquel, ahí está, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Dios sabe que aunque su palabra tiene todo poder, realmente para que nosotros podamos completar esa salvación tan grande, o se pueda completar esa salvación tan grande en nuestras vidas, necesitamos ser humildes a la hora de recibir la palabra. Si uno, mire hermano, si cuando uno está recibiendo el mensaje, lo que tiene en mente es: ¿cómo no vino mi suegra? ¿Cómo no vino el hermano? No, si tú viniste acá es porque Dios a ti te quería hablar. Amén. Claro, yo sé que uno puede llevar el mensaje, hermano, en un USB, ahora ya no digo cassette porque ese era en el tiempo de su pastor, pero ya ahora no es así. ¿O no era de tu tiempo tú? ¿Verdad que sí? Pero del mío también. ¿Cómo dijo la hermanita? Back to, ¿cómo decía? Back to you, decía. En mi pueblo decían barajo. Dice la palabra: sed hacedores de la palabra. Oiga esto, por favor. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, número uno, hay que recibir con humildad la palabra. Hay que escuchar con humildad. Número dos, hay que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en su espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Mire qué tremendo. Nosotros tenemos que poner mucha atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo que Dios nos presenta a nosotros. En ese espejo usted se va a dar cuenta, hermano, si está bien peinado, si él fue a cortarse el pelo y le dejaron un hoyote por aquí, ¿verdad? O si hay algo que más que arreglar. Pero si hay una persona que se mira en un espejo y ¡ay, qué mal me dejaron! Tengo sucio aquí, pero no se limpia, se le olvida. Así a veces es el pueblo de Dios. Oye un mensaje del espejo de la palabra y entonces dice: de verdad pues que así estoy. Pero si no pone por obra la instrucción de la palabra, es como aquel que le conté que se vio un espejo, dio la vuelta y se le olvidó. Ahora, por otro lado, veo en la palabra, y perdón, no sé si usted escuchó un viejo y conocido refrán, diría alguien por ahí, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere oír. ¿Lo han oído ustedes? Eso es de la sabiduría popular. Sin embargo, yo creo, mi hermano, que tienen razón, porque la palabra de Dios dice en Ezequiel 12:2: hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. En otras palabras, estos hermanos a estos se les aplica ese dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiera oír. Pero nosotros no somos así en el nombre de Jesús. Aquí el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel. Tú habitas en medio de una casa rebelde. Le estaba hablando a su pueblo.
Porque aquí el Señor está hablando en parábolas, como el Señor Jesucristo hablaba de este mismo pasaje, diciéndoselo a los fariseos. Entonces yo veo, mi amado, que nosotros como que en nuestra naturaleza humana corremos el riesgo de ser como estos, que ya tenemos ojos para ver. Hermano, pero yo desde que nací tengo 2 ojos y ahora tengo 4, dice alguien por ahí. Pero no estamos hablando de eso. Perdón, hermano. Ay, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Yo también uso lentes, no se va a enojar conmigo, por favor. Pastora, reformalidad, hombre. Es que mire, hermano, cuando uno se siente en casa, como que use la confianza. Perdóneme usted. Voy a poner serio en nombre de Jesús. No puedo. Bueno, óigame, no le vaya a pasar a usted o no nos vaya a pasar a nosotros que habiendo nacido de nuevo y que nos abrieron nuestros ojos, no podamos ver en la condición que estamos. Ese es el asunto. Y no sé si usted se percató, hermano, y si me ayudara usted a predicar, hermano amado, y usted me pudiera discernió la profecía, las profecías. ¿Qué nos dijo el Señor? Sí, que había que poner atención a la palabra, decía una profecía. Que amemos la palabra. Eso decía una profecía. ¿Y qué otra? Sí, que muchos la rechazan. Pero otra profecía decía, pastor, que iban a ser rotas cadenas. Dijo el Señor, literalmente decía, porque hoy les voy a dar libertad a los cautivos. Pues cuando yo oí eso dije, ay, Padre Santo, gracias, Señor, has tenido misericordia. Porque cabalmente yo necesito platicar a usted de eso, de parte de Dios. Precisamente, hermano, eso es lo que hoy vamos a hablar, casas de prisión. Quiere decir que aquí, hermano, entre nosotros, algunos quizás estamos viviendo con nuestras familias en casas de prisión. Y fíjese que yo traía el mensaje y los textos que compartíamos al principio acerca del espejo de la palabra. Dios me los dio antes o sea, yo incluso ya no entré a la oficina porque estaba tan alegre aquí, hermano, que yo no me pierdo esa fiesta para el Señor, dije yo. Pero el Señor hablando en mi corazón y puse esos versículos, porque realmente yo con lo que le iba a entrar a usted era con este versículo de Ezequiel. Pero dije, ay, Padre, voy a parecer defensa del Real Madrid, puro Pepe. Y así muy feo, dije yo. Con los tacos por delante. Porque mire, hermano, realmente espero que Dios me dé la gracia, la miel en mis labios para que yo le pueda trasladar este mensaje. Porque pueda que en algún momento nos incomode la palabra. Pero ya leí aquel versículo, creo, Santiago, donde decía que seamos humildes, hermano. ¿Qué dice? ¿Nos lo proponemos en nuestro corazón? Gloria a Dios. Démosle palmas al Rey, pues. Aleluya. Entonces en Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo sé que el Señor acá está hablando siempre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también entiendo que esta palabra es para todo aquel que es llamado de parte de Dios como ministro primario. Entonces, esta palabra que el Señor anota acá es para nosotros sus siervos, y me quiero dirigir especialmente en este momento a los pastores de esta casa, que como siervos del Señor tienen esta promesa. Te he llamado en justicia, fue justo que los llamaran porque usted necesitaba a quien le pastoreara, y dice el Señor, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Pero ahora, ¿para qué? Para que abran los ojos de los ciegos, o sea, usted y yo, y especialmente usted que está en esta casa, para que saques de la cárcel a los presos. La profecía decía hoy que el Señor traía libertad de cautivos y de casas de prisión. El sentir que tuvo el pastor cuando ayer dijo que hoy íbamos a hacer culto al Señor y que primero Dios de un tópico familiar fuera el tema.
Y resulta que cuando miramos esta palabra casa, en hebreo es bayit, y bayit se puede traducir también como familia. Entonces quiere decir que dentro del pueblo de Dios hay familias que no están viviendo en casas, sino en prisiones, en donde algunos miembros de la familia pueden ser presos. Pero por eso le explicaba al principio, haya humildad en nuestros corazones, para que si por el espejo de la palabra a lo largo del tema nos encontramos que estamos presos algunos, hoy seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Porque si no, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ni sordo que no quiera oír, hermano. Amén. ¿Cómo estamos ahí con el cinturón, brother? Me llegas. Ay, Señor Jesús. Está bueno, está bueno. Dijeron los hermanos, va a haber un poco de turbulencia. Ay, Dios mío. Entonces, Dios quiere hacernos libres. Hoy le expliqué esa palabra. Vamos a hablar de un tema, librándonos de las casas de prisión, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu casa no sea una cárcel. Que tu casa sea, hermano, un lugar en donde more la presencia de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A eso nos ha llamado Dios con nuestras familias, a ser libres, a no ser cautivos de nada. Y entonces nos vamos a la palabra, y por ejemplo, fíjese usted que hay dentro de las casas o familias prisiones de caminar o del caminar. Yo veo allá en Génesis 39, 22, dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Verso 23, el carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. A primera vista, calidad, decimos nosotros, ¿va? Ah, qué bueno, ¿va? En la cárcel estaba José y Dios lo prosperaba, sí, pero era preso. ¿Sabe que hay cristianos que a pesar de que están metidos en cárceles como José, aún así Dios los ayuda? ¿Sabe que hay familias que aunque están presas, a pesar de eso, como son cristianos, Dios les ayuda? No deja de enviarles su quincena, no deja de enviarles con qué pagar los biles, aquí son biles, ¿verdad? Los biles, hermano, y etcétera. Pero ¿sabe qué? José, con todo respeto, era un preso. ¿Pero quiénes lo metieron preso? Sus hermanos. ¿No será que dentro de nuestros hijos, de repente nuestros mismos hijos, hermanos de alguno, hayan metido a otro hermano a la cárcel? O que nosotros mismos como padres o entre los cónyuges. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual José paró preso? Falsas acusaciones. Perdón, por envidia. A José le daban túnica de colores y a los 11 les daban en blanco y negro. Si usted va a ver, a José le daban túnica de colores, pero a los demás no. Entonces eran blanco y negro, digo yo pues. A José Dios le hablaba y a los otros no tanto o nada. Pero ¿sabe qué? Los hermanos le tuvieron envidia. ¿Sabe cuál es el problema a veces entre los matrimonios por lo cual están metidos algunos o todos en las prisiones? Porque entre esposos tienen envidia. ¿Y tienen envidia por qué? Porque como a ella le pagan $20 la hora y a él 10. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Ay, Señor, ahí viene la turbulencia. ¿Sabe qué es lo más triste? Sí, ¿sabe qué es lo más triste? Cuando entre esposos ni siquiera son libres para saber cuánto gana el otro. Eso es estar amarrado. ¿Y por qué? Porque no puede ser, con todo respeto, que si un esposo convive en la misma cama con esa mujer a quien ama y ella se lo da todo y él se lo da todo a ella, ¿cómo es posible que no puedan saber ni siquiera cuánto gana? Están esclavos. Qué silencio. ¿Por qué? No, hermano, es que mira que es que mi mujer,
no me va a decir que usted vive durmiendo con el enemigo, que es el Lica. ¿Sí está aquí conmigo? Y yo sé que ahorita alguien se incomodó ya, pero por eso le expliqué el principio el versículo. Seamos humildes. Y si nos está reflejando la palabra, pidámosle al Señor que nos haga libres. Amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Aunque a veces las cosas parecen ir bien, te vengo a decir algo de parte de Dios. Deben de ir mejor cada día. Al hermano, pero si yo estoy contento con mi esposa, gloria a Dios, pero vas a estar mejor mañana. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Entonces la gloria que vivimos hoy, aunque gloria a Dios y bendito el Señor, gracias por ser tan bueno, para mañana va a haber una nueva misericordia. Él todos los días tiene algo nuevo y mejor. Entonces José tenía el problema, hermano, que él estaba en la cárcel, era preso y le iban las cosas bien, pero preso. Le aseguro que después le siguió yendo bien, pero mejor porque ya era libre. Bueno, aunque más o menos, porque pasaron muchos años para que él se despojara de alguna manera de un grillete que le habían puesto sus hermanos. Porque aunque él se supone que los había perdonado, se casó, tuvo a sus hijos, y cuando se presenta a sus hermanos, se le revolvió el estómago, y usted lo sabe, todavía era preso. Todavía le ocasionaba dolor aquel momento cuando físicamente lo metieron a la cárcel. Amén. Esa es otra cárcel, si Dios permite, tal vez lo vamos a ver hoy. El Salmo 105, 17, para poner pie de imprenta, aunque yo creo que allá es bastante contundente, dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Entonces, hermano amado, José tenía grilletes en los pies. Estaba encarcelado. Su caminar estaba detenido. Por eso es que yo creo que en los hogares a veces, hermanos, si nosotros no buscamos la libertad en Cristo Jesús, puede que nuestros hogares sean prisiones del caminar. Porque resulta que él no puede optar a otra mejor cosa, porque no puede discutirlo con su esposa o contarle: fíjate que gracias a Dios me van a promover a manager. Así. ¿Y cuánto te van a pagar? No, está amarrado, no tiene libertad para hablar. O fíjate, papá, que me están ofreciendo una beca en tal universidad muy prestigiosa, digamos, y acá en Estados Unidos eso es bastante dado, creo yo, ¿verdad? Pero resulta que el muchacho que quiere descollar, que Dios le dio a él esas capacidades, no puede. ¿Por qué? Porque sus hermanos son unos envidiosos y lo amarran. Hermano, proclamemos libertad en nuestros hogares. Que no haya envidia, que no haya egoísmo. No es lo mismo, pues, pero que no haya ninguna de las dos cosas. Porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a amarrar el caminar y no vamos a alcanzar aquello que Dios quiere que alcancemos. Hay familias que están metidas en cárceles y que no logran despegar. Porque mire, hermano amado, aunque se tengan muchos bienes en la tierra, de nada sirve, o dijo el Señor, para ser feliz. Lo voy a decir como dice la Biblia, que la abundancia del hombre no depende de cuántos bienes es de poseer. Hay familias que son más felices no teniendo, hermano, el montón de zapatos que algunos tenemos, un par de caites, diría en mi país, y Michelin. Es que los gringos, hermano, inventaron hacer llantas con nuestros caites. Pero son más felices que aquellos que sí tienen, pero están metidos en cárceles. ¿Me doy a entender? Claro, yo no le digo, entonces voy a regalarlo y renunciar a todo. No, yo no le estoy diciendo esto. Yo lo que le estoy diciendo es: amado, que en tu cárcel no haya envidia. Que cuando veas tú con tu hermano, ¡ala, qué pilas aquel para los estudios!, lo apoye, lo incentives. Porque no dio Dios a todos la misma capacidad, lo dice claro la palabra. A algunos les dio 5 talentos, a otros les dio 2 y a otros les dio 1.
conforme a la capacidad, así dio Dios. Pero si uno te dio Dios, con eso sé feliz. Y no limites a los demás para que ellos alcancen lo que tienen que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice Hebreos 14:12. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La palabra. Entonces, si hoy tú cabal, el hermano Javier le dijo al pastor Luis que yo no le he dicho a mi esposa cuánto gano. No, no me dijo nada. Pero si ya viste que tienes un grillete, pon tu piecito ahí. Y que la palabra y se libre en el nombre de Cristo. Démosle fuertes esas palmas al Rey, a su nombre. La palabra del Señor puso a prueba a José. Mire, el Salmo 105:19 dice que lo puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. O sea que José no salió de la cárcel, sino hasta que entendió el propósito de Dios de aquella prueba. Porque José también tenía sus clavitos, hermano. José, él fue tratado, no lo metió Dios por gusto a la cárcel. Yo siempre he visto de alguna manera a José, hermano, y tal vez allá él me lo explica, ¿verdad? Pero yo veo como que entender un poquito en la palabra que cuando él iba a supervisar a los hermanos, era así mero caemal, mero creidito. Papá, yo tuve un sueño y todos se enfrentan. Y soñé que tú, mi mamá y mis hermanos se inclinaban ante mí. ¿Quién no se va a enojar? Pues no, ¿qué dice usted? Claro, él y tenía un don de Dios, porque es indiscutible que los sueños eran de Dios. Pero tenía que saber administrarlo, tenía que ser humilde para que a los demás no les fuera ocasión de lazo o en este caso de grillete. Entonces, antes que se le pusieran los grilletes a los demás, aunque tal vez también los tenían, los 11 se pusieron de acuerdo y se los pusieron a él. Entonces también hay que ser prudentes, ¿verdad? Hermana, si usted está descollando muchísimo en alguna, por ejemplo, yo conozco hermanos que alguno de los dos no estudió mucho en lo secular y conozco casos que el otro vino y cuando se casaron ambos los dos en el mismo o más o menos nivel académico, le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, anda a estudiar vos y yo me voy a esforzar por ti. Y aquellos chambeando, si usted quiere vendiendo chuchitos, tamales, qué sé yo, y el otro estudiando hasta que llegó a la universidad y hasta que se logró graduar, pero cuando se graduó hacía de menos al otro. Qué triste. Ok, me voy a ir a home otra vez. ¿Y qué me dice de los hijos? Que con gran esfuerzo sus padres, tal vez la mamá, le voy a poner un ejemplo de mi país, aquí no sé si bueno, yo sé que algunas hermanas tortean, pero bien calidad en su casa, así, sin humo, su comalón, calidad, ¿va? Pero allá en mi país, hermano, humo en tus ojos, chucho en tus pies. Aquí están las chucho, y ahí están trabajando. Y muchos jóvenes, por sus padres, un papá albañil, que se ganaba los frijoles, hermano, ahí sea puro esfuerzo, le dieron sus estudios. Y después que se graduó, hay casos donde les da vergüenza decir quiénes son sus padres. Qué triste, hermano. Se metieron en una cárcel ellos y metieron en una cárcel a sus padres. ¿Se da cuenta? Aunque vivan abajo el mismo techo. Entonces, la palabra del Señor nos va a poner a prueba. Dice claro en Marcos 4:16 y 17. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gozo. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje, otras versiones dicen, por causa de la palabra, sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Entonces tú y yo tenemos que saber
Gocémonos con la palabra, pongamos atención, atesorémosla en nuestros corazones, pero tenemos que saber que nos van a probar. Por eso, hermano, nosotros con gozo allá en el retiro de varones, recibiendo de Dios la palabra, la administración del Espíritu, pero óiganme, nos van a probar. O sea, entonces alguien puede decir, ay no, entonces mejor no oigo. No oigo. Aunque peor para usted. Mejor oigamos. Nos vemos en el espejo de la palabra. Aquí no estoy en una cárcel, gloria a Dios. Pero, tengo grilletes, voy a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miremos otra cárcel, la prisión del no olvidar, hermano. Segundo libro de Crónicas 33:10. Pero tal vez era bueno seguir hablando de José, porque José pasaron muchos años y él no había olvidado. Y si uno no olvida, uno no perdona. No se puede, hermano. Van de la mano esas dos cosas. Le voy a leer estos versículos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Pero Manasés, según Hitchcock, significa que hace olvidar u olvida. Entonces lo que hicieron fue agarrar al olvido y meterlo preso, para que estuviera metido ahí en una cárcel. ¿Sabe usted que, yo no sé cuánto es los datos puntualmente, pero sabe usted que nosotros por eso tenemos la capacidad de olvidar lo que cotidianamente vivimos? Porque si no olvidáramos todo lo que olvidamos, nos volveríamos locos. Bueno, hay algunos que de una vez exageran, pero es otra cosa. Ay, padre, no, ya le dije que me voy a poner serio. Pero espiritualmente, sabe que hay matrimonios que están metidos en cárceles porque tuvieron un problema hace muchos años. Hace 20 años tuvieron un problema. Y cuando se enojan por alguna cosita, otra vez, ¿verdad? Lo que me hiciste. Pero pasó hace 20 años, mamadita. Y tú dijiste que lo perdonaste. Sí, ya lo perdoné, pero nunca lo voy a olvidar. Entonces no lo perdonaste. Perdonar es sinónimo de olvidar espiritualmente hablando. Si alguien acá, o un hijo, papá, es que a mí no se me olvida cuando me hiciste tal cosa en mi niñez. ¿Y cuántos años tenés? Hace 50 años, hermano. Y está metido en una cárcel. Entonces, óigame, si de repente esto te hace ver que metiste en la cárcel el olvido, pide cita de administración. Pide cita de administración, ve y derrama tu alma delante de Dios para que expulses esa quizás necedad de querer seguir recordando. Yo sé que mentalmente no es tan fácil, porque no creas, y nosotros los siervos de Dios también tenemos nuestro proceso. Yo sé, hermano, digamos nosotros los siervos, por ejemplo, a veces con ovejitas, hermano, que a veces casi a uno le da el telele, hermano. ¿Sabe qué es el telele? Es el sonmenage. O sea, no, es así como casi le da a uno algo, hermano. El patatush, ese es primo del sonmenage. A mí me pasó con un hermano que ayudamos lo que pudimos, y de repente, hermano, se va portando, se va hablando de nosotros. Ay, hermano, mire, de verdad que ya me daba algo, hermano, cuando supe. De verdad, hermano, yo llorando, padre, ¿por qué? Y triste por él, pero también molesto por lo que él estaba haciendo. Pero ahora que se lo digo, que me doy cuenta, gracias a Dios, tranquilo, y lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero si yo no me despojo de aquello, ahorita que se lo conté, le hubiera hablado con amargura. ¿Me entiende? Entonces a veces en nuestras familias estamos metidos en cárceles. ¿Por qué? Porque no queremos olvidar.
Olvida, si te hace daño, olvida. Si no puedes, pide ministración, que sea el Espíritu Santo que por el poder de Dios venga y te haga libre. Pero cuando se vio en angustia, aquí está la solución. Mire, allá era con la palabra, ¿va? Entonces tú ves que tienes tu cadenota ahí, tu BlackBerry. ¿Sabe lo del BlackBerry, verdad? Ok. ¿Sí? ¿De dónde surge el nombre? No. Ok. Black, negro. Berry, cereza. Yo, Luis, usted, oveja. No, dígame, hermanos, por favor, hombre. El BlackBerry surge porque es el nombre que le dieron al aparato aquel que salió de telefonía, inspirado en un grillete con una pelota así negra de acero que le ponían a los presos. Entonces no es casualidad que hay un montón de cristianos que se esclavizan del teléfono. Su BlackBerry. No se lo pusieron en los pies, pero sí en los 2 dedos pulgares. No, yo uso iPhone. Si te esclaviza el Facebook, si te esclaviza el internet, si te esclavizan los mensajitos, si no, pues te pusiste tu BlackBerry. Pero el Señor te hace libre en el nombre de Jesús. Amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Bueno, ya nos fuimos para allá. Entre paréntesis, hay una potestad que aparece en la Biblia. Un rey. Una potestad que a los reyes israelitas, ¿sabe qué les cortaba? Los dedos pulgares. Eso era lo que le quitaba, porque los inhabilitaba. Nosotros, para poder agarrar algo, los 4 dedos, pero este es el que lo asegura. Espiritualmente hablando, hay cristianos que por estar atados al teléfono celular o a la computadora o al internet, les quitaron su dedo pulgar. Y ni siquiera pueden sostener la espada de la palabra, porque van a estudiar y tienen que estar viendo el mensaje primero. Híjole, hermano. Le damos un aplauso al Rey todavía. Aleluya. Gloria a Dios. Pero somos libres de la esclavitud de la tecnología, ¿verdad? Que nosotros gobernemos eso y no ellos nosotros. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces, mira, hermano, si nos reconocemos necesitados esta noche, si vemos una cárcel que hay en nuestras vidas, humillemos. Oremos a Jehová. Porque ¿qué va a pasar? Oró a él y fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aleluya. Oh, hermano, este versículo, de hecho creo que lo mencionamos allá, pero qué delicia, hermano. Porque cuando uno se humilla delante de Dios, por ejemplo, que alguien esté acá y diga, cabal, diríamos en mi pueblo, cabal, tu pisto marchante. Y dice, cabal, yo estaba en esa cárcel. Ok, hoy cuando hagamos el llamado, humíllese. Y Dios lo va a oír y Dios lo va a liberar. Tal vez usted había estado luchando con ese problema. Y cuando usted se vaya, usted ya es libre. Y entonces usted va a decir, de veras que Jehová es Dios. Aleluya. Démosle palmas al Rey, a su nombre. La prisión de las mezclas. Familias que por permitir que se mezclen cosas en sus hogares, hay un montón de presos. Jeremías 39, 6 y 7. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla. Asimismo el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Y el rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Entonces, paremos acá. ¿Quién fue la potestad que se le dejó ir a Sedequías? El rey de Babilonia. ¿Sí? Esto está figurando una potestad de las tinieblas. ¿De qué región? ¿O de qué mover? De mezclas, de confusión, de mezclas.
¿Sabe cuál es el problema cuando nosotros los papás no le ponemos un alto a nuestros hijos en nuestra casa para que no estén metiendo cosas del mundo a nuestros hogares? Que ellos nos van a querer degollar, espiritualmente hablando, pero también está malo, pues. Déjeme poner unos ejemplos, tal vez me voy a entender. Ahí está usted padre de familia, usted madre de familia, decía en mi país, usted papá, usted mamá, decía alguien, ¿verdad? Que tiene a sus hijos ya en edad que pueden tener pues su amigo especial, ¿va? Pero resulta que teniendo los dos la doctrina y la enseñanza, llegó el canchito de buen testimonio a hacerse novio de la patoja. Y el papá, que sabe que no es conforme a la palabra, lo consiente y lo recibe en la... ¿Por qué? Porque como llegó muy educado él, excuse me, mister, le dijo. En alemán no le digo porque no me lo sé. Le dice, entonces llega a la casa y le dice, disculpe don, me gusta su hija y como yo vengo, yo también soy cristiano y pues me enamoré de ella y quiero hacer las cosas bien y en orden y quiero que me dé permiso para ser novio. Pero resulta que usted ya tiene la luz de la amistad, compromiso y matrimonio. Pero como dice el papá, bueno, pues la verdad que no, es hermano Javier muy cuadrado, entonces, ¿sabes qué? Ve, mija, dale. Y sembró su campo con 2 semillas. Me voy un poquito más lejos. Y de aquellos que ni siquiera es cristiano el colocho, él sabe que no es, o la muchachita, pero como tan bonita la jovencita y nosotros que se nos marca el quetzal en la cara. Dice él, hay que mejorar la raza. Pero resulta que ella no es de nuestra misma raza, porque usted es nueva criatura. Usted nació de nuevo, usted ya no es de esta tierra, o no lo cree. Nosotros ya no somos de este mundo. Aunque sigamos caminando con las 2 mismas canillas y los 2 mismos ojos viendo lo que quiera, nosotros somos nueva criatura. Se lo voy a poner de esta manera, pues, hombre. Mire, pues, ¿usted cree que es correcto que un perrito se meta con una vaca? ¿Por qué? Porque no son de la misma especie. ¿Sí me va a entender? Así es un cristiano cuando nació de nuevo y se mete con uno que no ha nacido de nuevo. Así es, no hay para dónde. Por eso dice la palabra, no se pongan en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No tenemos que ver nada con las tinieblas. No permitas que tus hijos se hagan a un yugo desigual, que no se metan en una cárcel. Porque si tú se los consientes, lo que va a pasar es que ellos, esta potestad, te va a querer volar la cabeza. Porque entonces el hijo, ¿quién es la cabeza de nuestros hijos? Los papás, el papá. Entonces aquí, ¿qué pasó? Degolló el rey de Israel, el rey de Babilonia, a los hijos de Sedequías. ¿Sí me entiende lo que está bajo la letra? Nosotros somos la autoridad, nosotros somos su cabeza. Cuando un papá le permite a los hijos lo que es del rey de Babilonia, entonces el hijo dice, mi papá a mí me hace los mandados y me trae vuelta. Y se queda, ay Dios mío. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces permitimos cosas, renunciamos, no permitimos, no permitimos, nombre de Jesús, no. Pero los que lo permiten, ¿sabe cuál es el problema? Que después dice, y al rey Sedequías le sacó los ojos, pierde la visión. Papás que pierden la visión, ¿por qué? Porque dejaron que su casa, en lugar de ser casa, se convirtiera en una prisión de mezclas. Y después no le atinan qué hacer porque perdieron la visión. ¿Qué decís que hagamos? Le dice él a ella. Saber, ¡pum! Se chocan los dos, va. Ahí vamos, ya. Perdieron la visión. Porque esa es otra cosa. A veces el papá quiere tomar autoridad y dice, no lo vamos a permitir. Pero ahí está la mamá, no le hagas caso. Yo no voy a decir
Se quitaron la cabeza. Sí, alcahueta. Ese es hebreo también. No es hebreo. Si está aquí conmigo, hermano. No permitas que tu casa se convierta en una cárcel de mezclas. No, hermano. Ay, no, hermano, es que es muy difícil, hermano. Óyeme, si está en la palabra de Dios, es posible vivirlo. ¿O será que Dios es mentiroso? Si Dios dijo, Dios lo hace. Y si Dios dijo que podemos ser perfectos, podemos ser perfectos. Si no, Dios no lo hubiera puesto en la palabra. La iglesia que se va a casar tiene que ser perfecta, tiene que ser sin mancha y tiene que ser sin arruga. Si no, no se casa. Quizás no pierde la salvación, pero no se casa. Por eso dice Levítico 19:19, obedezcan mis leyes, no crucen animales de diferentes razas. Todavía hay cinturones puestos. ¿Se acuerda usted que cuando estaba usted en primero primaria le enseñaron el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral? Bueno, ¿y qué decían de dónde éramos nosotros los hombres? No, sí, pero sí. Del reino animal, sí. Sí, del reino animal. ¿Y tenían razón o no? ¿Por qué? Porque el reino animal, en el caso del hombre dicen que es animal porque el alma en latín se dice ánima. Ánima. Pero nosotros ya no somos ánima solamente. Nosotros dejamos de ser seres animales. Por eso le expliqué con la ciencia, porque no estaba confundida la ciencia, para convertirnos en seres espirituales. Pues nosotros ya no tenemos por qué estarnos llevando nuestra vida como que fuéramos de ese reino. No siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas. Mira, amado, si tú estás bajo esta cobertura, a ti se te da un tipo de semilla, un tipo de palabra, un tipo de doctrina que según entendemos nosotros por el Espíritu, por la fe y por lo que entendemos de la palabra, es conforme a la doctrina de Cristo. La doctrina de nosotros no es de benecer, con todo respeto, no es de benecer, es de Cristo. Aquí no es que el hermano Sergio se invente cosas y ahora el último grito de moda. No, aquí es lo que Dios le muestra a nuestro apóstol, es de Dios, es doctrina, lo sienta como doctrina, pero está en la palabra y se lo reveló el Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos una clase de semilla, no estés sembrando tu campo con otra. Te vas a confundir. Si nosotros creemos que Cristo viene pronto y se va a dar el bemá y el arrebatamiento, ¿por qué vas a estar oyendo a algunos que dicen que no hay arrebatamiento y que el Señor no viene ni en 500 años? No dejes entrar esa enseñanza a tu casa, se te puede convertir en una cárcel. Amén. No se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. Ya elegiste tu cobertura. Ya tienes cobertura tú. ¿A qué te vas a estar poniendo otra cobertura ahí que parecen payasos los que predican? Que hacen un show en el altar. Bueno, aunque aquí show no lo interpretan necesariamente como allá donde nosotros, ¿verdad? Porque digamos aquí usted dice un show, una presentación. Para nosotros allá en Guatemala es como sencillamente un espectáculo. A eso me refiero yo. Porque hay ministros que lo que hacen aquí son espectáculos. Nosotros no estamos de acuerdo con que se predique que porque hacen un escenario que hombres de negro y entonces yo soy pastor y me pongo de hombre de negro. Y que otra película de militares y me voy a vestir de cuque para predicar. Bueno, yo sé, en algún momento quizás alguien en un momento, pero que ya eso sea la forma, perdóneme, yo creo que no es lo más sano. ¿O sí? No, hermano. La prisión del legalismo. Ay, Señor Jesús. Marcos 5, 2 y 3. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas,
Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Paremos aquí. ¿En dónde era que habitaba este hombre? Entre los sepulcros. ¿Quiénes están entre los sepulcros? ¿Y quiénes son los muertos espiritualmente hablando? Inconversos, ¿verdad? No cristianos. Como usted y un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Entonces, aquí tenían el problema los papás que sabían de Jesús. Porque si no estoy mal en el contexto, ellos lo llevan con el Señor Jesús cuando el Señor baja de la barca. Pero los papás, cuando el muchacho se les portaba mal, a la fuerza querían que se convirtiera en otra cosa. Y lo ataban con cadenas y con grilletes. Déjeme ponerle un ejemplo. Ahí están los papás que un día leyeron aquel texto que dice que el hombre, o es lo que se entiende, ¿verdad? Que el hombre no vista ropa de mujer y obviamente la mujer no vista ropa de hombre. ¿Sí está aquí conmigo? Pero hay algunos que se meten en la cárcel del legalismo porque resulta que la jovencita se quiere poner en su pantalón de mujer. Porque hay diferencia, ¿verdad? Y le dice el papá, no te vistas así. ¿Por qué? Porque no tenés que ponerte ropa de hombre. Papá, pero si es pantalón de mujer. No, pero... Y ponen una cuestión de legalismo. ¿Sí me doy a entender? Y eso, hermano, yo no sé si alguien fue sacado de ahí, pero óigame, aquella persona que se le imponen las cosas de la palabra, más temprano que tarde después rompe con aquello porque no aguanta. El evangelio no es impositivo, es expositivo. Y entonces después, como no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y lo que dice es, vamos a la iglesia. No. Y se rebelan y no quieren ir. ¿Y por qué? Hermano, me pasó en una ocasión cuando yo todavía tenía el trabajo secular y tenía una empresita, que un trabajador, su abuelita era cristiana. Si no estoy mal, así me lo contó él. Y dice que la abuelita, que él no iba a la iglesia porque cuando era niño la abuelita no lo dejaba ir a jugar fútbol el domingo. Nunca. Y él quería ir a jugar y no iba. Y ya cuando fue más grande, entonces no hacía caso, entonces ya nunca iba a la iglesia. Entonces yo le traté de explicar que, y entre paréntesis, amados, primero que sea Dios. Primero es Dios. Porque hacer algún deporte no es malo. Amén. Pero si el deporte es primero y ahí cuando se pueda Dios, ahí si está malo, están metidos en una cárcel. Pero el caso de este muchacho era que él entonces, la abuelita le decía, y a la fuerza, ya cuando el muchacho fue un adolescente, que a la fuerza, peor que el severendo Patojo. Bueno, el Señor me alcanza, él trabajaba conmigo, y un día llega él con unas rosquitas de Shela, ¿se acuerdan ustedes? Bien ricas, que venden generalmente en las casitas de las ferias. Obviamente las ferias es una fiesta pagana, porque es a un ídolo. Pero viene el muchacho y amablemente compra unas rosquitas y se la lleva a la secretaria. Y le contesta a la secretaria, llévese eso, no me voy a contaminar. Y el Patojo asustado, pero ¿por qué? Le dijo, si lo compré en el parque. Porque yo soy evangélica y legalista, le dice, hermano. Sí, solo eso le faltó. Óigame, ¿cómo iba a querer ese Patojo escuchar de un Dios de amor cuando le presentaron un Dios de palo? Se cambiaron de la religión católica, del Dios de palo, a la religión evangélica, de otro Dios de palo, aunque no lo miran. Porque este asunto no es con palo. Esto es con palabra espada, que a veces le duele a uno. Con palabra martillo, que son 5 martillos, y que el apostólico es el más grandote, y uno se queda ¡pum! Porque si hay palabra que el Señor Jesucristo dijo, dura es esta palabra, pero esa que viene con espíritu, no que viene con un legalismo humano.
Entonces nosotros tenemos que revisar, mis amados, si nuestras casas no están siendo dirigidas por un sistema legalista que no viene de parte de Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Déjale palmas al Rey, pues. Aleluya. Ay, Señor. No sé qué será. El primer día me recuerdo que miraba bien el reloj, pero ahorita no. No debe. Uy, ya está el tiempo. Muy bien, pues. Otro poquitito. Okay. Un poquitito apostólico. Ok. La prisión por la desobediencia a la ley de Dios. Sabe que cuando uno no obedece a la palabra, se mete en cárceles. Esdras 7, 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñalas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Entonces a veces nos metemos en problemas con nuestras casas, con nuestras familias. ¿Por qué? Porque ya oímos la palabra, ya entendimos. Un ejemplo, como es matrimonial, déjenme mencionarlo otra vez. Por ejemplo, yo aprendí por la palabra y por el ejemplo de mi pastor. Yo aprendí y estoy aprendiendo a tratar a mi esposa como vaso más frágil, porque yo venía de una escuela bien rústica, hermano. Sí. Y probablemente algunos de acá también. Cuando llega el papá, vieja, ya de tener la comida. Y la señora, ay, sí, aquí está, mira. Y le servía corriendo. ¿Por qué está tan caliente? Ay, perdona. La señora, cuando se enfriaba, ¿por qué tan fría? Ay, y como nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer al padre, así vimos, así actuamos. Ahora nos alcanza el Señor Jesucristo y dice Él que el ejemplo es Él y que la medida es como Él trata a la iglesia. Ay, hermano, miren qué apuro nos mete el Señor, porque dice que Él lo dio todo por Él. No me conteste, ¿estaríamos dispuestos a darlo todo por nuestro cónyuge? No me conteste. Dejó el abrazo. Y en el trato. Ay, hermano, yo le pido perdón a Dios otra vez, pero yo sí era así rústico con mi esposa, hermano. Pero Dios me libró. Y aunque sigo aprendiendo, y como le digo, y mucho con el trato del apóstol a su esposa, de mi papá espiritual, a Malete, mi mamá espiritual. Wow, hermano, yo me quedé con la boca abierta cuando vi cómo la trataba. Uy, dije yo, así es la cosa. Y fui aprendiendo, y fui aprendiendo. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner por obra la palabra. Si no, se mete en problemas con Dios. Y el Señor permite que lo metan a cárceles. Hasta pena de muerte, va. ¿Por qué se han muerto matrimonios? Porque sabiendo la palabra de Dios, no la quieren poner por obra. Ishkamik el matrimonio. Se acabó. Bueno, me voy a saltar esto mejor. Veamos otra prisión. La de la necedad, hermano. Proverbios 7:22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, o como va el necio a prisión para ser castigado. ¿Por qué a veces las casas se convierten en cárceles? Porque somos necios, hermano. Mi hijo, no haga eso. ¿Qué no? ¿Y quién sos vos para mandarme? Dice su papá, ¿va? Como aquellos papás que, pues yo digo, bueno, tal vez tienen razón, ¿verdad? No metas el cuchillo ahí
No, y va el niño. Y no, cuando en una escuelita, y se re, ¿qué te pasó? Metí el cuchillo. Ah, bueno, te lo dije. A veces así nos pasa. A veces Dios está diciendo, ok, ¿me permite poner echarme mi pensada en voz alta? ¿Qué me dice del matrimonio? Voy a tratar de ser muy cauto porque hay niños. No voy a decir nada malo. Pero ¿qué me dice de los matrimonios? Donde para tener la intimidad sexual necesitan ver pornografía antes. ¿O qué me dice de los matrimonios cuando, como aprendieron en el mundo, quieren llevar las mismas costumbres al hecho matrimonial ahora que son cristianos? Y la Biblia dice que el hecho matrimonial sea sin mancilla. Pero resulta que como no eran cristianos, aprendieron de una mala manera. Pero ahora viene el espejo de la palabra y te dice, hay un orden para tener la intimidad. Porque tener intimidad con la esposa o ella con su esposo es una bendición, ¿o no? Claro que es una bendición, un deleite que debe de ser santo. Pero a la luz de la palabra hay límites que Dios nos pone. Fíjese. Entonces ahora viene Dios y nos habla. Sí me comprendió lo de los matrimonios, ¿verdad? Ah, bueno, sí, porque si no está callado. Entonces viene Dios y nos habla. No, aquello como aprendiste en el mundo no es así. Hay un orden natural de Dios. Ah, no, pero como la carne es carne, va. Vámosle, mamadita. No. ¿Por qué? Porque te puedes meter a una prisión en donde lo que viene es castigo. Amén. Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira. Aquí hay otra cárcel. Mire, pues no tenía título. Al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Bueno, tal vez en la misma cárcel, en la misma prisión del necio, pero ¿cómo se metió? Por bravo. Al necio lo mata la ira. Y a veces nos echamos en nuestro carácter, hermano. Y otra vez el espejo de la palabra. ¿Cuál es el carácter que debe estar en nosotros? El carácter de Cristo. Así sea hombre o mujer. Ese es el carácter. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces en la pareja? Que nos ponemos bravos, hermano. No nos gustó como nos habló ella, y tal vez con razón, y bien bravos nosotros. Y viene ella y se da cuenta. Mira, papito, disculpa, no te hablé bien. Y así se acuestan y así se levantan. Y lo que están haciendo es dejando que Satanás se meta en medio. Porque la Biblia dice, creo que tengo el versículo, quizás aquí voy cerrando ya para no abusar del tiempo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que cuando un par de esposos se acuestan enojados, porque no logran dominar la molestia, se voltea el uno para allá y el otro para allá, y aquí en medio, Don Sata. Pues es lo que dice ahí, va. Le dieron lugar al diablo. ¿Sabe que hay niños que tienen alergias en la piel y que lo que la ocasiona es el mal carácter de sus padres? Sí, hay enfermedades así, hermano. Que la casa es un campo, que casa, campo de batalla. Y ahí está el niño chiquito, hermano, bien asustado. El pobrecito no sabe expresar lo que siente adentro, se le sale la piel. ¿Y cuál es el problema? Que se enojan los padres y que no logran
no logran dominar porque no dan el fruto del dominio propio. Y el Espíritu Santo dice que nosotros debemos dar 12 frutos. En cuenta el dominio propio. Y entonces nos metemos en cárceles. Bueno. Es que está cómo se mete el necio a las cárceles, ¿verdad? Me deja otro solo. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. Entonces, mire, hermano, para no meterse en la cárcel, ¿se molestó? Tranquilo. Si todavía puede hacer así. Trate ahí, domine eso en nombre de Jesús. Cuando ya esté calmadito, vaya y platique. Amén. Porque muchas veces uno cuando está enojado dice cosas que no debió haber dicho. O que quizás sí, pero las dijo mal. Amén, mis hermanos. Démosle palmas al Rey, pues lo vamos a dejar aquí porque no quiero abusar del tiempo y... Sí. Híjola. Híjoles, hermano. Ay, Señor Jesús, échale un vistazo al necio. A mi esposo, no. Él es un hijo de Dios bendito. ¿Verdad que sí, siervo? Al que está en la Biblia, vea quién es el necio y discierne en su corazón a ver si no tenemos necedad. Aquí vamos a terminar con este versículo. El Salmo 107, 13 y 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Qué pasa cuando una familia está en una cárcel? Está afligida. Espiritualmente hablando, estaban presos. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, mire, amado, hay solución para nuestras familias. Tu casa, en el nombre de Jesús. Si hoy te humillas delante de Dios y reconoces que eres un necesitado de que Dios te oiga, por causa de su palabra, yo te digo, Dios rompe cadenas hoy. Eso dijo mi Señor en la profecía: libertad a los cautivos. Si hay alguien que se reconoce necesitado, véngase aquí adelante, déjeme orar por usted. Tengo el sentir en mi corazón, no es delante de los hombres, es delante de Dios que nos humillamos en el nombre de Jesús. Con todo respeto, bajo la autoridad de tu pastor como delegado de Dios en esta casa, pero me la ha conferido un momentito para predicar, te suplico, no importa si tienes privilegio, ven y pídele a Dios que te haga libre. Pídele a Dios por tu casa, que no sea una cárcel, que no sea una cárcel, que sea un lugar donde haya libertad, que sea un lugar donde haya reposo, un remanso de paz, de quietud, de bendición, de alegría. ¿Hace cuánto que no ves sonreír a tu esposa, varón? ¿Hace cuánto que no ves sonreír a tu esposo, sierva, hija de Dios? ¿Hace cuánto que tus hijos ya no quieren estar en la casa? ¿No será que no es tanto el mal comportamiento de ellos, sino que la casa dejó de ser casa y se convirtió en una prisión? Si te reconoces necesitado, pídele a Dios esta noche, dile: Señor, libera mi casa. No quiero ser un preso, no quiero ser un cautivo. Oh, en el nombre de Jesús, aquí está la presencia de Dios. Él lo dijo, Él lo prometió en su palabra, nos lo recordó hoy. Tiempo de libertar al cautivo.
en el nombre de Jesús. Eso es. Qué lindo. No hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Qué precioso. Aquella mujer que se sentía tan acusada, que estaba invadida de demonios, de espíritus inmundos. ¿Con qué razón se tiró a los pies de Cristo? Porque ahí encontró la libertad de su alma. Así el Señor hoy ha descendido, porque Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Por eso está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, vengo declarando conforme a tu palabra y por el Espíritu, que todas las familias aquí representadas, que se han reconocido necesitados de tu libertad, hoy, Señor, salen a novedad de vida. Hoy, Señor, se rompen grilletes en el nombre de Jesús. Los cerrojos, los candados que estaban aprisionando sus hogares, hoy en el nombre de Cristo Jesús, se rompen por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, sé libre con tu casa. Porque un cautivo no puede dar alabanza al Señor, pero aquel que es libre puede alabarle y puede adorarle. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Tu casa es libre. Tu familia es libre. Tu hogar es libre de la cautividad en el nombre de Cristo. Porque pronto vas a volar. Tú no eres cautivo. Tu naturaleza no es de cautiverio. Tu naturaleza es de libertad. Para eso vino el Hijo, para darnos a conocer la verdad. Por su verdad somos libres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La oración del justo.